Naces con las piernas hechas para correr. ¡Felicidades! Tu primer juguete es una bota vieja y tu primer maestro te enseña a doblar mapas y a no llorar cuando la lluvia empieza a borrar la tinta. No naces para descansar, naces para cargar secretos. Y el secreto más pesado es que nadie confía en quien corre demasiado rápido. Confían en él solo mientras tenga piernas. Ser mensajero del imperio suena romántico. Honor, acceso a las órdenes del rey, pergaminos con sellos dorados. La verdad es diferente. Ser mensajero imperial es vivir en la cuerda floja entre el favor y la horca, entre la velocidad y la sospecha. Es ser un buzón de correos humano en un mundo donde una carta puede iniciar una guerra y donde un retraso puede significar la muerte de miles. En este video, veremos por qué, a pesar del prestigio aparente, ser un mensajero imperial era una profesión miserable. Imagina un imperio. Puede ser romano, persa, chino, seleucida, donde la comunicación más allá de decenas de kilómetros depende de piernas, caballos y puños firmes sosteniendo pergaminos empapados en tinta. No había telégrafos. Los caminos eran pedregosos, los puentes frágiles, las fronteras traicioneras. Los gobiernos centralizados necesitaban transmitir órdenes con rapidez y sigilo. Decretos de movilización, recados de aliados, avisos de traición, órdenes de ejecución. El mensajero era el eslabón crítico. Sin él, un ejército podía marchar a la ruina. Sin él, el trono podía cambiar de dueño. Por lo tanto, el mensajero tenía valor y también era un objetivo. Rutina y condiciones. El día a día brutal. Tu rutina comienza antes del amanecer. Un sello caliente se pega al pergamino. La tinta aún respira. Atas el rollo con cuerdas, lo metes en una bolsa suspendida en tu pecho y partes. A veces el viaje es corto, 10 leguas hasta la aldea más cercana. A veces es largo, cientos, cruzando montañas y pantanos. Corres por caminos infestados de ladrones, enfrentas tormentas que transforman el barro en lodo espeso. Cruzas ríos en balsas improvisadas donde el menor tropiezo arrastra un hombre y un rollo al agua oscura. Cuando no corres, caminas horas sin parar, porque enviar un caballo extra levantaría sospechas o costaría demasiado al tesoro. Duermes poco. Una pausa de 2 horas debajo de una higuera, una pausa de 3 en un granero maloliente. Una noche entera en guardias desconfiados que, sin previo aviso, exigen saber el contenido de tu pergamino. La comida es ración dura, y el agua, cuando no está envenenada por algas, sabe a hierro. Las lesiones ocurren, ampollas reventadas en los pies, tendones inflamados, piedras que penetran la suela, curaciones improvisadas, remedios caseros, seguir corriendo, porque el retraso no es solo una molestia, es una sentencia. Sigilo y paranoia, el peso del secreto. No llevas solo papel, llevas intenciones. El sello del emperador transforma tu cuerpo en una extensión de la voluntad del Estado. Cualquiera que intercepte tu carga tendrá poder y quizás riqueza. Esto significa que cualquier hombre con ojos y prisa puede intentar robarte. Soldados desertores, comerciantes codiciosos, agentes de estados rivales. Por eso el mensajero aprende a hablar poco. Aprende a envolver las palabras con historias triviales cuando se le pregunta. Aprende a esconder bolsillos falsos, a tragar pequeños rollos con veneno si es necesario, a coser mensajes cifrados en los dobladillos de la ropa. Aprender a cerrar la boca es un entrenamiento más importante que aprender a correr. Y está la peor paranoia, que tu propia gente pueda traicionarte. Oficiales nerviosos, gobernadores ambiciosos, funcionarios locales sedientos de poder. Todos pueden intentar interceptar tu mensaje para manipular el contenido. Descubres que la confianza es un lujo. El mensajero vive rodeado de un silencio sospechoso, miradas que pesan, peticiones que imploran y la sensación constante de que al entregar la carta, también estás entregando tu cuerpo al juicio ajeno. La humillación del prestigio. Cómo el prestigio se convierte en condena. Al llegar a las cortes, a menudo el mensajero es recibido con un té frío y una reverencia repentina que huele a miedo, no a gratitud. El correo que trae órdenes para un general es tratado con sarcasmo por los oficiales que no soportan que alguien entre donde ellos pasan días esperando órdenes para cosas grandiosas. «Ah, el mensajero ha llegado. ¡Oh, qué valor!», dicen entre dientes mientras señalan el rollo. El mensajero es útil, hasta el momento en que deja de serlo. Su utilidad se mide en velocidad y discreción. Su humanidad es irrelevante.
Cuando el recado es una orden de ejecución o un sí de movilización para una guerra que arrasa aldeas, el mensajero se convierte en la cara del decreto. Las personas a su alrededor transfieren a ti la furia que deberían guardar para quien firmó el sello. En aldeas arruinadas eres visto como el heraldo del infortunio. Los niños te insultan y las mujeres te echan. Llevas la noticia y llevas también el odio que la noticia genera, y no hay tribunal que absuelva a quien solo trajo el papel. Los caminos imperiales eran más trampas que traces. Sales antes de que amanezca y la niebla lo cubre todo, como si el mundo hubiera sido borrado. El sonido de los cascos del caballo es la única señal de que aún hay suelo bajo tus pies. De repente, silencio. Luego, una flecha corta el aire. El mensajero vive con la garganta entre el miedo y el acero. Bandidos, desertores, grupos rebeldes, todos saben que un hombre solitario con una bolsa de cuero puede llevar la llave de un tesoro o la sentencia de un rey. El imperio, claro, promete protección, guardias en los caminos, torres de vigilancia, puntos de descanso. Pero los guardias duermen, las torres se derrumban y los puntos de descanso se convierten en fosas poco profundas. El mensajero, solo, aprende a confiar más en el instinto que en las promesas. Aprendes a leer huellas. Aprendes a distinguir el sonido de una rama rompiéndose por el viento y el sonido de una rama rompiéndose por una emboscada. Aprendes que el silencio absoluto es más peligroso que el ruido. Y lo peor, cuando sobrevives a una emboscada, nadie te cree. Llegas tarde, cubierto de barro y sangre seca. El oficial abre el sello y pregunta, ¿por qué tardaste tanto? Explicas, fui atacado. Él responde, ¿o será que vendiste el secreto? En el imperio, vivir para contarlo es sospechoso. Morir con la carta en las manos es la única prueba de lealtad. El cuerpo del mensajero, máquina de dolor. El entrenamiento no es solo correr, es soportar. Los pies se agrietan, el sol agrieta el cuello, y el frío hace arder el aire dentro del pecho. No hay medicina, solo improvisación. Vinagre para limpiar heridas, ceniza para estancar la sangre. Aprendes a atar los tobillos con tiras de cuero para mantener las piernas firmes, incluso cuando los músculos tiemblan. Aprendes a beber lluvia, a dormir de pie, a usar tu propio sudor para humedecer los labios secos. El cuerpo se transforma en herramienta. Al principio, eres tú quien lleva el mensaje. Con el tiempo, parece que es el mensaje el que te lleva. Te empuja, te obliga a continuar incluso cuando el cuerpo suplica detenerse. Cada misión roba un poco más de humanidad. Un día te das cuenta de que ya no recuerdas el rostro de las personas a las que entregas las órdenes. Solo recuerdas el peso de los sellos, la textura de la cera, la forma de los rollos. Y cuando el cuerpo falla, el imperio no tiene paciencia. Los mensajeros heridos son reemplazados, rara vez tratados. Algunos son abandonados al margen del camino, otros se arrastran de vuelta a las aldeas, donde son confundidos como mendigos. Nadie quiere conversar con quien trae malas noticias. El juego político, cuando el mensajero se convierte en chivo expiatorio. Pero el verdadero infierno no es el cansancio, es la política. Descubres que los mensajes no siempre dicen lo que parecen decir. Algunos pergaminos son falsos, otros son dobles. El imperio usa a los mensajeros como piezas en un juego de intriga. Un gobernador envía una orden oficial y otra escondida al mismo destino por rutas diferentes. Quien llegue primero define el futuro, y quien llegue después es acusado de traición. Imagina la desesperación. 2 mensajeros, 2 pergaminos idénticos, corriendo por el mismo camino en direcciones opuestas. La diferencia de minutos puede decidir quién vive y quién muere. Puedes morir no por equivocarte, sino porque alguien quiere que parezca que te equivocaste. A veces, el sello que llevas es falso desde el principio. Un conspirador usa el sello verdadero del emperador muerto, y cuando entregas la carta, eres tú quien firma su propia sentencia. El mensajero imperial es el chivo expiatorio perfecto. Él estuvo allí, él llevó la carta, él tiene las manos sucias de cera. Y cuando el nuevo poder asume el trono, todos dicen, fue él quien llevó el mensaje equivocado. Lealtad es una palabra bonita, pero en el imperio vale menos que el tiempo de un caballo cansado. El peso mental, la mente que se quiebra antes que las piernas. El cuerpo puede soportar latigazos, frío y hambre, pero la mente no resiste el silencio. Días y noches viajando solo, sin voz humana, solo el ruido del viento y el eco de tu propia respiración. El mensajero comienza a escuchar sonidos inexistentes, pasos detrás de él,
voces que llaman su nombre. Comienza a hablar solo, a repetir las órdenes del pergamino en voz alta, como si estuviera ensayando su propia defensa antes de ser acusado. Muchos enloquecen. Algunos queman los mensajes antes de llegar, creyendo que el papel está maldito. Otros se esconden en los bosques, prefiriendo convertirse en fantasmas antes que seguir sirviendo a señores invisibles. Y hay quienes de tanto correr, olvidan cómo detenerse. Incluso jubilados, siguen andando, entregando recados imaginarios a personas que no existen. En la historia lo llamaban el síndrome del mensajero, un término que ni siquiera existía en la época, pero que describía perfectamente lo que quedaba de ellos. Cuerpos gastados, mentes partidas y la sensación constante de estar tarde, incluso cuando el tiempo ya había terminado. El dilema moral: ¿traer la muerte o ser asesinado? Un día recibes una orden sellada y pesada. El sello rojo indica prisa y secreto absoluto. La ruta es corta, el contenido desconocido. Corres, como siempre. Al llegar, el general abre el pergamino y lee: «Detengan al mensajero, vio demasiado». No entiendes, intentas explicar, juras que solo cumplías órdenes. Pero los soldados no hacen preguntas, solo obedecen. Eres arrojado al suelo. El rollo es rasgado, el sello destruido. El mismo sello que te daba autoridad es ahora tu sentencia. Mientras eres arrastrado afuera, escuchas al general murmurar: «El emperador cambia de amigos como cambia de batallas». Y es allí donde comprendes el verdadero significado de tu oficio. El mensajero nunca pertenece al mensaje. Es solo el hilo que une el poder a su propia ruina. Eres llevado a un patio de piedra, esposado. Las mismas manos que antes sostenían pergaminos ahora aprietan cadenas. Un guardia escupe en el suelo, otro ríe. Intentas recordar lo que vi en el mensaje. No sabes. Nunca lo supiste. Pero el sello es todo. Fue roto delante de testigos, y ahora el crimen es tuyo. A nadie le importa quién escribió las palabras, solo quién las entregó. El capitán lee la sentencia con voz cansada. Traición al imperio, filtración de secretos, castigo, muerte pública, para ejemplo de los otros mensajeros. Otros mensajeros. Piensas en cuántos aún están corriendo por ahí, creyendo que sirven a la grandeza. El acelo brilla al sol, y la multitud observa en silencio. Nadie sabe tu nombre, nadie recuerda tu rostro, pero todos verán el sello quemado y aprenderán que en el imperio la lealtad es desechable. La hoja desciende. El sonido seco no resuena por mucho tiempo. El cuerpo cae, pero la carta ya llegó, y eso es lo único que importa. Epílogo. Lo que quedó de la profesión. Décadas después, otros toman tu lugar. Los imperios cambian, pero la necesidad de mensajeros permanece. Persas, romanos, mongoles, chinos, todos crean sistemas de correos humanos. Algunos montan a caballo, otros corren descalzos. Unos llevan decretos de guerra, otros avisos de cosecha. Todos comparten el mismo destino: ser recordados solo cuando fallan. En la antigua Roma, los cursores eran esclavos elegidos por su resistencia física y desechados al envejecer. En el imperio persa, los mensajeros eran elogiados por el rey Darío. Ni la lluvia, ni la nieve, ni la oscuridad de la noche impiden a estos hombres. Pero el elogio no venía con descanso, ni con perdón. Quien se equivocaba de ruta podía ser empalado en el camino como advertencia. En China, bajo la dinastía Han, los mensajeros estaban obligados a memorizar parte del contenido de las órdenes, en caso de que el pergamino se perdiera. Esto los hacía doblemente peligrosos. Sabían demasiado. Y quien sabe demasiado, en el imperio, nunca vive mucho tiempo. El símbolo. La soledad como deber. El mensajero es la metáfora viva de la obediencia ciega. Corre porque se lo ordenan. Habla cuando lo autorizan. Muere cuando conviene. Lleva el peso de mensajes que no escribió y paga el precio de secretos que no entendió. Es la personificación del intermediario entre el poder y la tragedia.
Un puente humano que conecta el trono con el campo de batalla y que siempre se derrumba al final. ¿Cuántas guerras comenzaron porque un mensajero llegó tarde? ¿Cuántas alianzas se arruinaron porque un sello fue cambiado? ¿Cuántos murieron por errores que no cometieron, solo entregaron? Al final, el mensajero imperial es el retrato de la humanidad bajo regímenes de miedo. Personas corriendo de un lado a otro llevando palabras que no son suyas, creyendo que cumplan un deber mayor, cuando en realidad solo mantienen el silencio entre órdenes y castigos. El eco en el presente. El mensajero moderno. Hoy los mensajeros no corren por caminos sino por cables de fibra óptica y redes de datos. La velocidad es mayor, el riesgo es diferente, pero la esencia es la misma. Personas comunes transmitiendo mensajes de poder, sin saber lo que realmente llevan. Un clic envía una orden, una transferencia, una mentira. Y el mensajero digital aún puede ser castigado por algo que no escribió. Quizás, en el fondo, el mundo nunca dejó de ser un imperio. Solo cambió el formato de los caminos. Reflexión final. La ironía del deber. Corriste durante años, creyendo que servías a la historia. Y, de cierta forma, serviste. Pero la historia nunca te sirvió a ti. Solo usó tus piernas, tu voz, tu cuerpo, y te olvidó en el arcén. Y cuando los cronistas escriban sobre las glorias del imperio, dirán, los mensajes llegaron a tiempo. Ni una línea sobre quién los llevó. Porque al final, ser mensajero imperial era esto: correr por el imperio y morir en silencio, sabiendo que el único elogio posible es el de no ser recordado. Cierre. Voz narrativa estilo canal. Y esa fue la vida, o la condena, de quien sirvió como mensajero imperial. Un hombre que vivió sin voz, murió sin nombre, y cargó secretos que no eran suyos. La próxima vez que recibas un mensaje y pienses que es solo un trozo de papel o una notificación en el móvil, recuerda, alguien, en algún momento, lo arriesgó todo para que las palabras llegaran a ti. Y para él, cada entrega podía ser la última.